Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, Padre. Queremos darte gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros y en esta hora queremos pedirte que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida por medio y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable necesitaremos hoy, como cada vez que nos reunimos, para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a mirar semana número 20, Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 11. Amonestaciones contra la idolatría. Muy bien, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo tiene que enseñarnos, inspirado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia: queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar de los juncos, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia: la gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en las Escrituras para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Muy bien, en el capítulo 9 Pablo se muestra como ejemplo de un cristiano maduro que se disciplina a sí mismo para servir mejor a Dios. En el capítulo 10 usa a Israel como un ejemplo de inmadurez espiritual, mostrando su autoconfianza y pérdida de autodisciplina. Ahora el apóstol va a volver a amonestarlos en contra de la idolatría. Al parecer, entonces como ahora, nuestros hermanos en la fe tenían problemas para poder distinguir entre lo que estaba o no permitido por el Señor y hasta dónde está el límite de su paciencia. Vamos a verlo. Primera de Corintios 10:1, que dice: queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar de los juncos, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. El apóstol comienza hablándonos de aquellos que salieron de Egipto después de 430 años de esclavitud. Hombres y mujeres que nacieron siendo esclavos y que nunca conocieron otro tipo de vida hasta que el Señor, por medio de Moisés, los liberó. Recordemos que lo hizo mediante las 10 plagas que destruyeron al imperio egipcio, ¿ok? Ahora, cuando abandonaron la ciudad, se dirigieron al Mar Rojo o Mar de los Juncos. ¿Cómo es que supieron a dónde ir? Bueno, Dios los guiaba por medio de una nube que les acompañaba. Por eso Pablo les dice que Dios los cubrió con una nube. Ellos fueron guiados por Dios para tomar precisamente ese camino. Pero lo que debe llamar nuestra atención es que nos dice que de ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, al ser cubiertos por la nube y pasar por en medio del mar que se abrió para que pudieran hacerlo, Pablo encuentra un símbolo del bautizo. Ellos cruzaron para tener una nueva vida y dejaron atrás la antigua. Nosotros nos bautizamos como símbolo de dejar la antigua vida para nacer a una nueva, de la misma manera que ellos. Ahora continúa diciendo: así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. En realidad, qué quiere decir eso? Moisés es el representante de la ley de Dios, ya que ésta vino por mano suya. Dios se la entregó por mano de ángeles en el monte Sinaí. Aquellos que fueron bautizados en la nube y el mar, de la misma manera que Moisés,
quedaron sujetos a las ordenanzas de este nuevo pacto por medio de la ley, siendo Moisés el líder que les enseñaría a guardarla, convirtiéndolos en seguidores suyos. Miren, esto es algo muy similar, obvio, a lo que sucede con nosotros. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo y en ese momento nos hacemos seguidores suyos, participantes del nuevo pacto, siendo Él, el Señor Jesús, quien nos enseña las Escrituras al abrir nuestros ojos, al traer revelación a nuestras vidas y nos da la capacidad por medio de su Espíritu de obedecerla. Verso 3. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Recordemos que en su paso por el desierto, Dios tuvo cuidado de ellos y de sus necesidades. Así fue como hizo que descendiera pan del cielo, el maná, para alimentarlos, y sacó agua de la roca para saciar su sed. Pablo nos dice que el maná era figura del alimento espiritual, figura de la misma escritura, figura de la misma palabra, ¿no? Porque dice que descendió del cielo. Recordemos que las palabras de Pedro cuando le dijo al Señor Jesús que solamente él tenía palabras de vida en Juan 6:68. Y la roca de donde salió el agua era figura de Cristo mismo, quien provee el agua de vida. Juan 4:13 nos dice. Jesús le contestó, cualquiera que beba del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Y precisamente por eso hace esa relación. Ahora nos dice que la roca era Cristo. Cristo es la figura central en toda la historia de la redención. Cristo se encarnó al nacer, pero ese no fue su origen. Él estaba detrás de la milagrosa lluvia de maná que cayó sobre el desierto y de la fuente de agua que allí brotó. La roca lo siguió en el sentido de que las bendiciones de Cristo, simbolizadas por ella, nunca los habían abandonado. Interesante comentario, ¿no es cierto? Que nos habla precisamente de cómo es que el apóstol Pablo encuentra en esa roca a Cristo mismo. Pero la pregunta a hacernos sería, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué Pablo quiere hacernos mirar estas similitudes? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Vamos a ver versos 5 y 6. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. ¿Qué pasó con todos aquellos que fueron bautizados y entraron en esa relación de pacto con Dios? A pesar de todo, la gran mayoría no agradó a Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué hicieron que hizo que fueran desagradables al Señor? Pecaron. No desearon, dice aquí, que no desearon hacer lo bueno y agradable para Dios. Y en cambio, podemos pensar que satisfacieron sus deseos pecaminosos. ¿Cuál fue el resultado? Murieron. Murieron porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Ellos entraron en esa relación de pacto con Dios y creyeron que no importaba lo que hicieran. Finalmente creían que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, Dios les enseñó y nos enseña por medio de ellos que, en primer lugar, Dios no tiene por inocente al que es culpable y que la paga del pecado sigue siendo muerte. De ellos murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Nosotros morimos de manera prematura. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Corintios 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿De qué habla? Destrucción de la carne, habla de muerte, una muerte prematura que viene por causa de la desobediencia. Dios no tiene por inocente al que es culpable y la paga del pecado sigue siendo muerte. Claro, en nuestro caso no es una muerte espiritual, porque dice a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, pero sí hay una muerte física, que es lo que se conoce como una muerte prematura. Lo segundo que debemos
aprender es que debemos tomar en serio las cosas de Dios. Puede costarle la vida a alguien. Ellos no obedecieron ni murieron. Nosotros no tenemos ningún derecho a pecar que porque estamos bajo la gracia, decimos. Recordemos que fuimos por Dios llamados a santidad y no a inmundicia. Primera de Tesalonicenses 4:7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en tercer lugar, aprendemos que solamente Cristo puede, por medio de su Espíritu, darnos la capacidad de resistir a nuestra antigua y pecaminosa naturaleza para hacer lo que le agrada. Romanos 8:12 dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. ¿Ok? Pero esto que estamos viendo también debe llamarnos a pensar en la manera en que tomamos las cosas de Dios. Yo pienso, a ver, estos hombres entraron en ese pacto con Dios, fueron bautizados en el agua y en la nube, en la abertura del mar y en la nube que los guiaba. Entraron en esa relación de pacto, Dios les dio sus leyes, hubo manifestaciones de poder tremendas que no pudieron dejarles duda acerca de la existencia de un Dios que estaba controlando todas las cosas y que estaba guiando su camino. Y aún a pesar de mirar todas estas cosas, aún cuando temblaron de miedo, cuando estuvieron parados al pie del monte Sinaí y prefirieron no subir y mandaron a Moisés para que lo hiciera y recibiera él solo las tablas de la ley, aún así menospreciaron el pacto y menospreciaron la ley y pecaron. No tomaron en serio las cosas de Dios. Hoy en día miramos a muchos dentro de nuestras iglesias como miembros de las mismas jugando a la iglesita. Hablo de esos que hacen como que están y se comportan de una manera cuando nos reunimos, pero que en la vida diaria hacen como se les da la gana, pecando. Esos que creen que porque hicieron una oración y se remojaron en agua algún día son salvos, cuando en realidad eso es algo que solo Dios, en su caso, podría determinar. Hablo de esos que minimizan el pecado que cometen y están prontos a señalar los pecados de los demás con tal de no verse tan sucios. Podría pasarles lo que a los de la iglesia de Sardis, que creían que tenían nombre de que viven cuando en realidad estaban muertos. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ellos creían que tenían nombre de que vivían, pero en realidad estaban muertos. Necesitamos de verdad parar, hacer un alto, examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que no podemos tomar a la ligera las cosas del Señor. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados por los que murieron en el desierto? Porque bueno, ya vimos que fue por causa del pecado, ¿verdad? Porque de continuo estaban pensando en hacer el mal o hacer maldad, porque sus pensamientos no eran pensamientos de bien, sino por el contrario, eran pensamientos de mal, ¿verdad? Deseaban hacer lo malo. Y Pablo nos dice que no deberíamos desear hacer lo malo como ellos. ¿Cuáles fueron los pecados por los que murieron en el desierto? Pablo nos habla en esta sección de 4. La idolatría, la impureza sexual, el tentar al Señor y quejarse de Dios. Los voy a repetir. La idolatría, la impureza sexual, el tentar al Señor y quejarse de Dios. Vamos a verlos. 7. Ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos, así dice la Biblia. La gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Idolatría. Miren, fueron muchas las ocasiones en que la nación de Israel
se dejó llevar por sus antiguas costumbres adoptadas en Egipto y adoraron ídolos. La primera de ellas sucedió cuando Moisés subió al Sinaí para recibir las tablas de la ley, y mientras eso sucedía, el pueblo se hizo un becerro de oro y lo adoró. Claro, claro, le puso el nombre de nuestro Dios, pero adoró un ídolo. Éxodo 32. Y de allí, infinidad de ellas. La misma escritura nos dice en el Salmo 81:11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. El pueblo no oyó la voz de Dios. Israel no quiso al Señor. No quisieron al Señor y en cambio se volvieron a los ídolos, menospreciando la ley de Dios, violentando el primero de todos los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y siempre que tocamos este tema, nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que pudieron hacerlo? Pero la verdad es que dentro de nuestras iglesias, querido, dentro de nuestras iglesias hay idolatría. Sobre todo cuando entendemos que idolatría es poner algo o alguien en el lugar que a Dios le corresponde. A lo que yo te pregunto, ¿cuál es el lugar que tiene tu pareja? Es decir, ¿cuál es el lugar que tiene tu esposo o tu esposa? ¿Qué lugar en tu corazón tienen tus hijos? ¿Cuál es el lugar de tus padres? ¿El pastor? ¿Los líderes? ¿Los predicadores? ¿Los ministros? ¿Tus metas? ¿Tus anhelos? ¿Tus deseos? ¿Tus actividades? ¿Tu trabajo? ¿Tu escuela? ¿Cuál es el lugar que tienen tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu jefe? ¿O tus cosas? ¿Tu casa, tus carros, tus joyas, tus relojes, tu ropa? En verdad, ¿cuánto necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a poner en orden nuestros corazones? Es muy probable que muchos de los de Corinto siguieran asistiendo, escúchame bien, siguieran asistiendo a las cenas organizadas en distintos templos paganos. Pablo les habla de lo que les sucedió al pueblo judío para que dejaran de hacerlo. No por lo que comían, pues ya dejó claro que los ídolos nada son, sino por la manera en que los recién convertidos tropezaban, ¿verdad? Muy bien. Así que en primer lugar, la idolatría. Segundo lugar, la impureza sexual. Verso 8 dice: tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. Relaciones sexuales prohibidas, dice. ¿Cuándo tuvieron estas relaciones? Bueno, es muy probable que en el mismo pasaje en el que hicieron el becerro de oro, ya que esas fiestas iban acompañadas de toda clase de desenfreno y lujuria. Éxodo 32. Aunque también tenemos la historia en la que el rey Moab envía mujeres a seducir al pueblo y lo consigue, de manera que el pueblo fornica con ellas. Números 25. Y esto, contrario a dejarnos así que cuál será melón o sandía, lo único que nos hace mirar es que en más de una ocasión el pueblo tuvo relaciones sexuales prohibidas. La impureza sexual. Ahora, comencemos con las que se describen en el Decálogo. ¿Qué nos dice? No a la fornicación, no al adulterio. Pecados que hoy en día son el pan nuestro de cada día en las iglesias, querido. Donde tenemos a los que echan novio en la cama, a los que viven con sus parejas, pero son cristianos todos, a los que además de la esposa o el esposo, tienen a la novia o novio, a aquellos que profesan tener un amor tan libre que hasta se cambian de pareja o hacen tríos. El que cambia a la hermana de 40 por dos de 20. O la chica que anda con el sugar daddy cristiano, claro está. Pecados que de lo único que nos hablan es de dos cosas. La primera, hay un completo menosprecio por la voluntad de Dios, sus mandamientos y su palabra. En verdad.
un completo menosprecio por la voluntad de Dios, sus mandamientos y su palabra. Y en segundo lugar, no hay temor de Dios. No existe temor de Dios en sus corazones. ¿Qué les pasó a los que así lo hicieron en el desierto? Fíjate bien. Murieron 23,000 en un solo día. Al parecer 3,000 en manos del pueblo y 20,000 por una plaga enviada por Dios. Y esta acción nos habla, en verdad nos habla, de lo grave que es para el Señor el caer en este tipo de pecados. Dios no lo mira como un pequeño desliz, como algo insignificante, no. Y es justo que nosotros comencemos a verlo de la misma manera que Él lo hace. Ahora, los hermanos de Corinto eran muy tentados a este tipo de relaciones. ¿Por qué? En su ciudad había un templo edificado a la diosa Diana o Afrodita, que era la diosa del amor. Y sus servidores, hombres y mujeres, lo hacían a través de la prostitución. De manera que los que iban al templo a estas cenas para honrar a su diosa pagaban para tener relaciones con estos sexos sorbidores. ¿Qué les dice Pablo? No más. Pero es que nos amamos, cásense. Pero ya no es lo mismo, platíquenlo. Pero ya no nos entendemos, busquen consejería. Pablo dice, no más. Muy bien. Verso 9. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. En tercer lugar, el tercer pecado que cometieron es tentar al Señor. ¿Qué hicieron estos israelitas? Miren, en su camino por el desierto el Señor los llevó para que atravesaran las tierras gobernadas por el rey de Moab y Edom. Y el pueblo no solamente tuvo miedo de pasar por ahí, sino que desconfiaron y amaron mal del Señor y de Moisés, no solo poniendo en duda la capacidad de Dios para protegerlos, como hasta entonces lo había hecho, sino quejándose también por el maná y que no había agua. Es decir, a ellos les pasó lo que a mucha gente les sucede cuando tiene miedo, cuando está en una circunstancia difícil. No se queja de la circunstancia únicamente por la que está atravesando, sino que se pone histórica, no histérica, histórica, y comienza a hablar de todo aquello que le parece mal y que no tiene y que ni al caso, pero a estos les pasó exactamente lo mismo. Desconfiaron, no creyeron que Dios pudiera guardarlos y protegerlos de estos ejércitos, de estas naciones enemigas, y comenzaron a quejarse de que estaban hartos y fastidiados de ese maná, de ese pan que descendía del cielo, y que no había agua para comer, y que entonces Moisés los había sacado para morir en medio del desierto. Lo que nos deja claro que las serpientes que vinieron como consecuencia lo fueron por la desconfianza más que por la murmuración o la queja. Todo esto lo tenemos en Números, capítulo 21, ¿ok? Ahora, los de Corinto, es probable que al asistir a estas cenas, que terminaban convertidas en orgías, en estos templos paganos, veían que nada les pasaba. Es decir, participaban y nada les pasaba. Es decir, no se abría el cielo y un rayo los fulminaba. Así que probablemente llegaron a pensar que no estaba tan mal y que podían seguir haciéndolo. Al cabo, nada les pasaría. Y por eso Pablo tiene que corregirlos. El que no se abra el cielo de inmediato y descienda un rayo y te fulmine es un acto de misericordia de Dios, pero eso no quiere decir que pueda seguir tentando al Señor. Ahora, esto lo miramos en nuestras iglesias con mucha frecuencia. Los que hacen lo malo y como no pasa nada, pues siguen haciéndolo. O aquellos que preguntan hasta dónde pueden pecar sin pagar consecuencias. ¿Hasta cuántas copas me puedo tomar? ¿Cuántos cigarrillos me puedo fumar? ¿Cuántas veces puedo faltar a la iglesia? ¿Cuánto es lo menos que le puedo dar a Dios? ¿A fuerza es el diezmo? ¿A qué antros puedo asistir? ¿Qué groserías puedo decir? ¿Hasta dónde la puedo acariciar, pastor, que no sea pecado? Nos encanta, en verdad nos encanta vivir al límite del pecado.
Miren, un hombre deseaba contratar a un chofer para que le manejara a su familia. Al entrevistar a los candidatos, se les hacía la pregunta: ¿a qué distancia sería capaz de pasar de un acantilado o precipicio? Muchos comenzaron a decir: no, pues yo como a 5 centímetros, otros 3 centímetros, otros 4 centímetros. Pero hubo uno de ellos que contestó: lo más lejos que me sea posible. Y a ese se le dio el trabajo. Y lo mismo deberíamos en verdad hacer nosotros. Vivir lo más lejos del pecado que podamos, recordando las palabras del Señor Jesús al diablo. Mateo 4:7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en cuarto lugar, verso 10, la queja. Dice: tampoco debemos quejarnos, como algunos de ellos lo hicieron, por eso el ángel de la muerte los mató. ¡Wow! ¿Cuál de todas las quejas? Porque mire, si hay una constante en el pueblo, es que con mucha frecuencia se quejaba. Pero aquí se refiere al momento en el que Coré se rebela en contra del liderazgo de Moisés y Aarón, y se abre la tierra y traga a los rebeldes. Después de eso, el pueblo se queja y acusa a Moisés y a Aarón, haciéndolos responsables de la muerte de sus compañeros. Es entonces que la gloria del Señor se manifiesta en el tabernáculo y comienza a haber mortandad en el pueblo. Es decir, el ángel de la muerte mató a 14,700 personas. Esto lo tenemos en Números capítulo 16. Ahora, cuando yo miro esto y volteo a la iglesia, me doy cuenta que la iglesia vive quejándose de todo lo que ella piensa que Dios debería hacer y que por supuesto que no hace. Como que se nos olvida que Dios es Él, o sea, y nosotros solamente somos hombres limitados y finitos. Pero lo curioso de nuestras quejas es que no tienen fundamento en las escrituras, sino que surgen de los yo creo y a mí me parece, que solo nos habla de lo mucho que ignoramos. Es que yo creo que si somos hijos de un rey deberíamos tener todo lo que se nos ocurra, aunque no todo lo necesitemos, pastor, porque somos hijos de un rey. Es que a mí me parece que si Dios es nuestro Padre, no deberíamos tener un solo problema que enfrentar. De la misma manera que yo trato de evitarles problemas a nuestros hijos, pues Dios debería hacer lo mismo con nosotros, ¿no lo cree? Es que yo creo que si Dios es nuestro Dios, oiga, pues no deberíamos enfermar. Y como nada, en verdad, como nada de lo que creemos de manera ignorante sucede, entonces nos quejamos. ¿Es grave? Gravísimo. Sino que se lo pregunten a los que murieron solo para ir a sufrir en el infierno. Deja de preguntar por qué a mí, y comienza a preguntarte, ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Y por el amor de Dios, ponte a estudiar, ponte a escudriñar, a meditar en su palabra para que lo conozcas. Verso 11. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, para darnos una lección. Y quedó escrito en las Escrituras para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. ¿Cuál fue el propósito de dejarlas escritas? Todas estas cosas. Enseñarnos, darnos una lección, para que sepamos lo que no debemos hacer y cuáles son las consecuencias a pagar si desobedecemos. Y en verdad, solo quiero que por último miremos cómo es que el apóstol estaba seguro de que desde entonces ya vivíamos en los últimos tiempos, como dice, a los que vivimos en estos últimos tiempos que comenzaron desde el momento en que el Señor resucitó y ascendió a los cielos,
y que durarán hasta su regreso. Así que nos quedamos con esta idea. Estas cosas se escribieron por causa de nosotros. ¿Para qué? Para darnos una lección y para que nos sirva de enseñanza. Para que no tengamos que pasar por ellas. Para que no las tengamos que vivir. Para que no las tengamos que experimentar en carne propia. Abramos nuestros ojos, démonos cuenta de lo grave, de lo gravísimo que es el pecado. Aún en medio de esta dispensación, sí, aún en medio de este tiempo de gracia, porque no fuimos llamados a pecar, sino fuimos llamados a vivir en santidad. Fuimos llamados a vivir haciendo lo que a Dios le agrada. De tal manera que necesitamos en verdad reflexionar, sentarnos, meditar, pensar y corregir nuestro andar. Corregir la manera en que estamos caminando delante de nuestro Dios. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos pedirte, Dios, que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Estos hermanos tuvieron que ser amonestados por causa de la forma en que decidieron vivir. Menospreciaron tu palabra, menospreciaron tus mandamientos, menospreciaron la santidad de tu presencia y pecaron. Se deslizaron, se apartaron. Señor, y como hemos mirado el día de hoy, eso es algo que aunque lo miramos muy lejos en ellos, está muy cerca de nosotros hoy en día en medio de tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús y por medio de tu Santo y bendito Espíritu, redarguye nuestro corazón y nuestra vida. Fueron 4 los pecados por los que ellos fueron destruidos y quedaron en el desierto. Mismos pecados que hoy en día se siguen practicando desgraciadamente dentro de la iglesia. Hay idolatría, Señor. No hemos puesto nuestro corazón en orden delante de tu presencia. Decimos que te amamos con todo nuestro corazón, pero hay muchas otras cosas antes que tú. Dios, hay impureza sexual. Con qué facilidad nos olvidamos de ti y de tu nombre para tener unos minutos de placer. Te tentamos, Dios, porque no nos pasó nada la primera vez y entonces decimos, entonces puedo seguir pecando, al fin y al cabo no me va a pasar nada. Y Dios, cuánta queja hay en nuestros labios en lugar de gratitud, en lugar de un corazón agradecido. Hay continua queja, Señor, por lo que creemos que deberías estar haciendo y no está sucediendo. Porque te ignoramos tu palabra, ignoramos tus principios, tus preceptos. Porque no te conocemos. Señor, en el nombre de Jesús, toca nuestro corazón, toca nuestra vida. Y permítenos, Dios, caminar de manera distinta, de manera diferente, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Te recuerdo que nos estamos escuchando todos los días por medio de este devocional diario.
que llega hasta ti. Y que los días domingo tenemos nuestro estudio dominical. Y hoy lunes tenemos nuestra enseñanza, verso a verso, a través de las distintas cartas que el Señor nos dejó. Que el Señor te bendiga.